bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, @Candesolo en Instagram, Candesolomita en Twitter y TikTok, y Déjalos el Arte en YouTube. En los momentos en los que ustedes estén viendo estos episodios, más que nada los episodios 2 anteriores, yo voy a haber estado de viaje en ese momento, así que espero que hayan estado tipo ahí al tanto de las redes, de lo que estoy compartiendo, y calculo que para cuando esté saliendo este episodio yo ya volví del viaje, por ende ya voy a estar preparando probablemente, quizás, no lo sé, algún episodio que tenga que ver con el viaje en sí, algo que haya pasado, no lo sé, no sabemos, pero si no, por las dudas, para este momento ya estaría bueno que estén ahí, tipo presentes, recomendando cositas que tengan ganas de charlar, que tengan ganas de escuchar. Como les dije, yo estoy empezando a preparar entrevistas a distintas personas, específicamente para mí en el mundo como del arte, ya sea de la dirección de arte, de fotografía o otros rubros, no lo sé. Así que nada, si tienen personitas que tienen ganas de como escuchar hablar conmigo, recomiéndenme, estoy abierta a todo. ¿Y qué más? Bueno, recordarles también de que estén ahí atentos al Instagram, a mi canal de difusión más que nada, porque ahí es donde les comparto como data bastante copada de la vida en general, del backstage, del detrás de escena, que quizás trato de no abrumar a la gente en historias con eso por ahí. Como que entro más en confianza con todas las que están ahí en el canal de difusión. Así que si les interesa como esas vibes, les recomiendo que estén ahí. Y nuevamente, otro disclaimer más que voy a hacer antes de arrancar el episodio es que tampoco algo que no mencioné en el episodio anterior es que este ya vendría a ser el tercero y por ende el final de esta serie de 3 episodios que yo les dije que les iba a traer con respecto como a aprendizajes que incorporé en este mes que estuve sin redes, básicamente, ¿no? El primer episodio básicamente tuvo que ver con esto de los ciclos y mi obsesión nueva con empezar a incorporar los ciclos a la vida y entender más como y ver todo más como a través de ese lente, a través de ese filtro, de que, en cada etapa de la vida estamos como en determinada fase o momento o etapa de ese ciclo y por ende al visualizarlo de esa manera perdemos un poco la ansiedad de que siempre quiero ver o llegar o estar en la etapa final en donde ya estoy recibiendo el reconocimiento. El siguiente tema, que fue justamente el episodio anterior, tuvo que ver con todo esto de la toma de decisiones, esto que aprendí sobre de qué manera podemos visualizar un panorama un poco más claro de todas las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. O no, quizás no las quieren tener en cuenta, no lo sabemos, ya habrán visto el episodio y habremos debatido un toque al respecto. Pero bueno, el día de hoy ya traigo como la tercera cosa que más me resonó en este mes sin redes, que fue el modo esponja. Así que vamos a arrancar directamente con eso. ¿Qué es para mí el modo esponja? Básicamente es ese momento de nutrición que creo yo que debemos tener como todas las personas más artísticas en un punto. Desconozco de si es un momento necesario para cualquier otro tipo de área a la que te dediques, pero si te dedicas al arte de alguna manera, a la creatividad, creo que esto sí o sí lo tenés que tener. Y si no, te invito a que me digas si de alguna manera le ves una similitud a algo que vos también ya hagas, algún proceso que también ya hagas de esta forma. Porque en realidad me interesa mucho en sí como los procesos, esto lo digo siempre, y me flashea como quizás hay cosas que de alguna manera se pueden aplicar en realidad en todas las ramas. Como que yo en este momento digo, no sé si un contador tiene un momento de modo esponja, pero un artista definitivamente tiene que tener un momento de modo esponja. Entonces, el modo esponja, como les decía, es ese momento de nutrición y también de investigación, ¿no? Como de empezar a llenar como nuestro cerebro con conceptos nuevos, con ideas nuevas, con estímulos nuevos, que de alguna manera, ya sea de donde sea que lo saquemos, nos ayuden como a profundizar, a evolucionar básicamente nuestro desempeño artístico, ¿no? Lo que sea que hagamos para nuestra vida. La realidad es que el modo esponja fue básicamente el modo en el que estuve durante todo ese mes de enero, pero como que en líneas generales pienso que no necesariamente siempre tiene que ser un periodo largo de tiempo, pero sí me gustaría aclarar que por lo menos en base a mi experiencia sí es recomendable darse el espacio y el tiempo necesario para estar y entrar en el modo esponja, porque
pienso yo que si es algo que lo haces una vez cada 1000 años, bueno, cuando lo hagas, date unas buenas semanas de hacerlo y profundizarlo. Y en cambio, si sos el tipo de persona de que lo hace más seguido, como no sé, por ejemplo, de alguna manera entra en el modo esponja como todos los días, bueno, pero que sean como todos los días, tipo, no sé, quizás son 15 minutos, pero hacerlo a conciencia, sabiendo de que estás entrando en el modo esponja. Igual debo decir de que en mi naturaleza está el hacerlo como por periodos largos, o por lo menos por periodos concentrados de bastante tiempo, ¿no? O sea, si no puedo entrar durante un mes en el modo esponja, por lo menos me gustaría que sea una semana, o que sean días enteros, pero o sea, como que eso, me gusta como el tema de los bloques, ¿no? O es un mes, o es una semana, o es un día entero, pero no me sirve tanto como esto de hago muchas cosas en el día y de repente entro en el modo esponja. Como que eso hay algo que a mí no me ayuda a entrar mucho en realidad en el verdadero modo esponja. Entonces como que siento que necesito que el día en el que entro, el día, el mes, el año, la temporada en la que entre, esté muy como, de alguna manera, todo direccionado para que yo esté constantemente nutriéndome de ese modo esponja, básicamente. Como que si en mi proceso estoy haciendo otras cosas y de repente quiero cortar y entrar en modo esponja, como que me cuesta más. De vuelta, eso es una experiencia personal, lo que a mí me pasa puede que no te pase a vos, puede que no le pase a todo el mundo así, pero bueno, me gusta como aclararlo, más que nada para que sepan de que, bueno, cada uno lo maneja como quiere, ¿no? Pero tiene que experimentar a ver qué realmente es lo que le funciona y qué no. Pero entonces, modo esponja. Sí, estamos hablando de que es necesario, quizás o no, dependiendo de cada uno, la cantidad de tiempo que le dediques. Bueno, más allá también de la cantidad de tiempo que le dediques al modo esponja, es muy necesario como cuál es como los estímulos que tenés alrededor del modo esponja, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque quizás también de vuelta vos entrás en tu modo esponja durante 15 minutos o durante un día o durante una semana o lo que fuere, pero estás, no sé, constantemente invadido por el teléfono o constantemente invadido por las redes sociales. Bueno, creo que eso dificulta también que realmente se aproveche, sea cual sea la cantidad de tiempo que le inviertas, al modo esponja, básicamente. O sea, como que el modo esponja se ve, se ve afectuado, digamos, afectado por estos estímulos que no tienen que ver justamente con los estímulos que en realidad estamos buscando, ¿no? Por eso digo de que en un punto a mí me fue tan nutritivo, o sea, el momento, el tiempo que le di al modo esponja, durante justamente un mes en donde me desinstalé las redes sociales, porque claramente perdí tantos estímulos que usualmente suelen distraerme, que usualmente suelen afectar mis emociones, mi estado de ánimo, mi percepción de la realidad y demás, que justamente me sacan, digamos, como del presente y de estar presente ahí en lo que en ese momento me está importando, que es nutrirme, ¿no? A chupar, digamos, todos los nutrientes que pueda de eso que estoy queriendo como consumir justamente para esto. Entonces, nada, como que es muy importante también tener eso en cuenta. Y finalmente, yo creo que otro de los parámetros, antes de meternos de vuelta en cómo empezar a explorar el modo esponja, porque es eso básicamente de lo que les quiero hablar hoy, ¿no? Cómo cada uno puede desarrollar ese modo esponja para que le sea como lo más satisfactorio posible, ¿no? Pero antes de darle como esas herramientas, quiero hablar de todos los beneficios o de todas las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, ok, tipo, encaro esto. Me parece que es muy importante de alguna manera indagar siempre o aprovechar el modo esponja para indagar cosas nuevas, o sea, esas cosas que no sé, que nunca habías probado, que no tienen nada que ver con lo que vos hagas, porque eso es lo importante también, ¿no? Si yo, por ejemplo, entro en modo esponja para ser más creativa a nivel fotográfico o a nivel dirección de arte o a nivel escritura o a nivel temas para hablar del podcast, no sé, tiro solamente como los ejemplos que se me vienen a mí a la cabeza en base a hacia mi propio como proceso y de lo que yo estoy buscando. Indagar cosas nuevas puede ser, no sé, yo el año pasado empecé a hacer cerámica, y es un espacio en donde reconsidero que hay algo del modo esponja que siempre se está como activando, ¿no? De repente digo, bueno, ok, la verdad nunca en mi vida pinté, bueno, voy a pintar, o no sé, nunca en mi vida cociné, bueno, voy a cocinar, o sea, como que es importante
para mí que dentro del modo esponja, si bien obviamente puedo hacer un montón de cosas que tengan que ver más directamente con lo que estoy queriendo nutrir, que son ese tipo de artes que ya mencioné, o sea, sí, tranquilamente puedo ir a un museo de fotografía, una exposición de fotografía, e inspirarme de eso y absorber como nutrición de ese estilo, y claramente esa nutrición también es válida y también es necesaria, pero creo yo que en donde más provecho le sacamos es cuando nos corremos un poco de lo típico, de justamente lo que se parece al arte que estamos queriendo desempeñar, y tratamos de tomar de alguna manera o elaborar un pensamiento crítico para tomar otras cosas de otras disciplinas, de otros artes. Entonces, para mí también es clave tipo, ser muy consciente de eso, de dónde vamos a nutrirnos. Yo intento siempre justamente tener un perfil un poco variado en ese aspecto, porque hay veces que tengo temporadas en donde me obsesiono mucho justamente con ver fotógrafos y nada más veo fotógrafos y solo me inspiro de fotografía, y ahí es donde, nada, empiezo a caer en la repetición, en la comparación, en querer copiar quizás a veces porque no se me ocurre nada nuevo, y en no entender como de qué manera yo puedo hacer algo nuevo porque empiezo a sentir que todo ya está hecho. Entonces, cuando empiezo a nutrirme de otras cosas, empiezo a buscarle y a darle la vuelta para entender de qué manera yo puedo ser innovadora, puedo ser elevar de alguna manera como un escalón más mi creatividad, ¿no? Que en un punto es eso también, como los beneficios justamente del modo esponja, que nosotros lo que estamos buscando con el modo esponja básicamente es crecer en esa rama artística, es que no nos quedemos estancados en un estilo, en una forma de resolver las cosas, y que veamos de qué manera podemos elevar lo que estamos haciendo, de qué manera podemos ir al siguiente nivel en un punto, ¿no? Que de vuelta, quizás a vos te importa poco, y por ende si te importa poco, probablemente nunca en tu vida entres en el modo esponja y probablemente toda tu vida hagas siempre un poco de lo mismo, ¿no? Y a lo sumo explores dentro de esa rama un poquito más, un poquito menos. Pero pienso yo que justamente cuando queremos eso, como la evolución de lo que sea que estemos haciendo, es necesario el modo esponja, porque si no tenés de dónde sacar info para evolucionar, básicamente no evolucionás por sí solo. Creo sí que hay una parte que evoluciona simplemente con la práctica y con el hacer, pero creo que incluso eso te limita un poco. O sea, el modo esponja, tipo, buscar de qué manera podés elevar tu creatividad, hacer más interesante tu trabajo, hacer más original tu trabajo, tiene que ver con este modo, básicamente, de vida en el que hay que entrar eventualmente. Entonces, para serles honesta, también me pasaba como que decía, che, también quiero hablar un poco de esto, que es que, si les soy honesta, a mí el modo esponja igual me da ansiedad. O sea, es un momento un poco incómodo, más que nada cuando lo hago así como muy concentrada, de que, bueno, me voy a tomar este tiempo para hacerlo así y de obviarme de, no sé, de los placeres cotidianos de la vida que no sean esto, o no sé, como ignorar no sé si es ignorar el trabajo, ¿no? Pero bueno, como que darle más espacio, y justamente quizás hay que quitar espacio a otras cosas, ¿no? A las reuniones sociales, al trabajo, a la familia, a los amigos, bueno, no sé, como que ustedes verán de dónde tienen que sacar tiempo para de repente entrar por momentos en el modo esponja. Y yo siempre soy una persona un poco ansiosa de que en el momento en el que está en el modo esponja está diciendo como, uy, Dios, necesito trabajar, necesito ver a alguien, como que todo el tiempo estoy diciendo como, che, esto no es productivo de mi parte, esto que estoy haciendo, como hay una lucha ahí un poco como que con el modo esponja, de que hay que entender de que sí te puede pasar de que te sientas medio vago en esos momentos. Yo siempre aprovecho, de hecho, los modos esponja, casi siempre no los planifico tanto, sino que digo, bueno, este mes o esta semana o este periodo de tiempo en donde me está llegando un poco menos de trabajo, aprovecho esos momentos para estar en modo esponja. O sea, trato de no desesperar como una loca, de que, ay, no estoy teniendo trabajo, o sea, eso. Pero al mismo tiempo, nada, esto se vuelve como, en realidad está un poquito esa ansiedad de que, de que estoy entrando en ese mood porque no estoy teniendo trabajo, o porque estoy aprovechando que en esa semana estoy más tranquila y no tengo tanto trabajo. Hay una parte de mí que lucha con eso, y creo que es importante que le busquemos desde ese lado cuál es el verdadero, como la verdadera como retribución que nos va a tener el modo esponja, más allá de que en el momento parezca que es algo que en líneas generales se disfruta bastante, que en líneas generales tiene que ver simplemente eso, con explorar, con experimentar, y que por ende no necesariamente nos está dando un beneficio económico entrar en el modo esponja.
Pero créanme que, como les digo, a la larga, el modo esponja es una inversión. Es lo que va a hacer que, como les decía recién, que su trabajo se vea más interesante, que su trabajo se vea más original, que su trabajo evolucione y no se quede estancado. Entonces, en un punto justamente, quizás eso, cuando estamos en una etapa en donde está todo más trabado, que no está saliendo, que de repente estamos teniendo más menos trabajo o lo que fuere, quizás tiene que ver con que estamos estancados y quizás estamos necesitando nutrir y potenciar nuevamente lo que estemos haciendo para crecer y que eso como que empiece a fluir mucho más. Y siempre también quedarse en la mentalidad de carencia, de uy, no estoy teniendo trabajo y tengo que salir a buscar y lo tengo que salir a perseguir y conseguir, sea como sea. Eso como que te aleja mucho en realidad como de este poder más de manifestación y de confiar en lo que uno hace. Si uno confía y sabe que está en el buen camino, las cosas van a llegar. Las cosas llegan. Pero cuando uno sale y persigue tanto las cosas, a veces mientras más las perseguís, más se alejan. Entonces por eso creo yo que hay que luchar con todos estos fantasmas y efectivamente entrar en el modo esponja y fluir con el modo esponja porque creo yo que tiene muchos beneficios, ya sea desconectarte, alejarte de esa mentalidad de abundancia, simplemente aprovechar tu tiempo y decir, che, me tomo ese tiempo para mí y para crecer en esto. Entonces, nada, como que eso, tengamos en cuenta que hay muchas cosas positivas que salen del modo esponja y que de hecho creo que no solamente son muchas cosas positivas, es lo que más nos puede enriquecer a nosotros, tanto como artistas, como personas, como seres humanos en esta tierra. O sea, realmente creo que ya no es solamente verlo como algo positivo para nuestro trabajo, es positivo para nosotros, para nuestro crecimiento personal. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar un poco como de qué maneras uno entra en el modo esponja y de qué maneras uno puede como enriquecerse de varias cosas, ¿no? Porque a esto voy. Es importante que sepamos de que el modo esponja realmente está abierto a cualquier cosa. O sea, hay que estar abierto a absorber desde cualquier lado. O sea, no necesariamente tenés que ir a un museo, tenés que ir a ver una película, tenés que, no sé, como invertir en algo que sea como dinero, quizás, para entrar en un modo esponja, o lo que uno ve quizás de una manera un poco snob, que es entrar en el modo esponja como, ay, sí, voy a tal lugar y me inspiro de tal artista. O sea, no es necesario que entremos en esa, o solamente tipo, ay, no, puedo entrar en modo esponja solo cuando entro a clase de tal cosa. No, no es necesariamente eso, es entender de qué manera literalmente todo lo que esté a tu alcance, a tu alrededor, a la vista de tus ojos, es algo con potencial para ser absorbido para tu modo esponja, básicamente, ¿no? Para tu arte. Pasa que lo que hay que empezar a hacer, y ahí vamos a un poco entrar en los tips, es que hay que ejercitar la percepción y el pensamiento crítico en un punto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hace poco escuchaba el podcast de una chica que habla más que nada de negocios, de empresa digital y cosas así, y ella hablaba de cómo le flasheó, por ejemplo, ver esta serie que se llama The Bear, no sé si la vieron, pero a mí me encanta, está en Star Plus, que tiene que ver en realidad con un grupo de personas que quieren sacar adelante un restaurante, ¿no? Y dentro del universo tipo cocina, la realidad es que como que, nada, básicamente lo que vos ves en esa serie es cómo cada sistema dentro de la cocina afecta a todos, por ende que uno se atrase hace que todos los demás se atrasen y eso claramente da resultados negativos para ellos en el restaurante. Por ende, todo tiene que estar perfectamente alineado, todos tienen que estar en un sistema bastante pulido y nada, y llevarlo a cabo, tipo, como hay que llevarlo a cabo, ¿no? Entonces ella reflexionaba cómo, de alguna manera, viendo esa serie, se inspiró y le recordó también sobre su propia empresa que, nada, hay formas en donde hay que entender que en todo tipo de proceso, ya sea estés en una cocina o estés en tu casa o estés en el trabajo, en el donde sea que estés, cada sistema y cada parte del proceso para hacer algo afecta a todo, al todo, digamos, ¿no? Entonces, todo tiene que estar dentro de todo pulido para que funcione bien. Si vos querés, o sea, si vos ves que dentro de tu proceso, no sé, tenés por un lado buenas herramientas, pero hay algo que no está funcionando tan bien, como puede ser, no sé, tu calidad a nivel para subirlo a redes sociales, y bueno, por más práctica que tengas, por más buenos elementos que tengas, si no está bien publicado o bien mostrado ese trabajo,
no te va a conseguir clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ella reflexionaba cómo pudo ver una serie y aplicar lo que aprendió en la serie a su propio como ámbito, digamos, ¿no? Y a eso me refiero con buscar, de alguna manera, el pensamiento crítico y empezar a percibir las cosas como más abstractamente en un punto y al mismo tiempo más globalmente, como no verlo todo como, bueno, acá estoy viendo, no sé, veo una pintura y eso, es una pintura. Bueno, no, ¿de qué manera puedo empezar a observar la pintura para que aplique, por ejemplo, a otro arte, como en mi caso es la fotografía? Bueno, hay un montón de cosas que yo puedo empezar a mirar, de las cuales me puedo llegar a poner a inspirar. Por ejemplo, les tiro así como lo más vago que se me ocurre es el color. La paleta de color que haya en una pintura puede ser algo que me inspire después para hacer una foto con determinada dirección de arte. O al revés, veo un retrato, o sea, una pintura de un retrato, y ya veo como una iluminación o un esquema que podría aplicar a una fotografía. ¿Se entiende? Como que esas son cosas como muy básicas, pero después realmente en todo lo que vemos, en todo lo que consumimos, hay maneras de quizás como eso, desentrañarlo, o sea, como de desarmarlo un poco para ver de qué manera de ahí se puede sacar y aplicar algo a lo nuestro. Hay que ejercitar ese pensamiento crítico. Entonces, les voy a tirar como un par de cosas que yo considero que son como recomendaciones para ejercitar el pensamiento crítico o la percepción de nuestras cosas. Por un lado, para mí siempre fue un buen ejercicio como empezar a hacer foco. Esto que vengo rompiendo mucho las bolas en los últimos episodios, pero es muy importante lo del foco, porque realmente cuando uno se concentra mucho en una sola cosa, hace que la veas como mejor, digamos, ¿no? Hace que puedas como realmente analizarla mejor. Entonces, si vos elegís, no sé, hoy elijo hacer un punto fijo, no sé, en la planta que está en mi casa y la observo todo el día. Y bueno, obviamente de observarla todo el día vas a poder ver cómo, no sé, la luz le pega de distintas maneras y se proyectan distintas sombras. Vas a poder ver cómo quizás a las 5 de la tarde la planta está súper brotada, pero a las 3 de la mañana está, no sé, toda apagada porque no tiene luz del sol. De repente podés ver todos los colores y todas las tramas, todas las texturas, todas las formas que aparecen en esa planta, como que de elegir un punto fijo y empezar a observarlo y no sacar la mirada de ahí, ya es una forma, por ejemplo, de entrenar esa percepción. Y literalmente, como les vengo diciendo, se puede aplicar a absolutamente todo lo que se les ocurra. O sea, todo lo pueden observar, salvo que sean ciegos. Bueno, perdón si estoy ofendiendo a alguien con eso. Pero bueno, ¿de qué otras maneras, en líneas generales, pienso yo que se puede entrenar la percepción? Es muy importante sobre que todo lo que vemos y aplicamos hagamos preguntas. O sea, escribamos qué es lo que entendemos, qué es lo que observamos. O sea, de vuelta, siguiendo un poco con esto de observar algo. No es solamente observar, sino es, a medida que lo voy observando, me van surgiendo preguntas y voy buscando las respuestas a esas preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo se ve esto en tal horario? ¿Y cómo se siente si lo toco así o lo toco así? Y ir escribiendo también todas esas cosas que uno va entendiendo, ¿no? O sea, yo creo que la escritura, como digo siempre, también ayuda como a bajar un poco los pensamientos que en nuestra cabeza están muy desordenados, porque es imposible ordenar pensamientos desde el cerebro, pero sí es muy fácil ordenar los pensamientos una vez que los escribimos. Entonces es necesario, por ejemplo, en esto que yo les decía, de alguna manera desarmar un sistema y ver de qué manera es repetible, de qué manera es aplicable a otro sistema o adaptable a otro sistema distinto, es eso, es empezar a entenderlo y desentrañarlo muy bien. Entonces, por eso pienso que es muy importante escribir todo eso que nosotros empezamos como a querer captar. Por otro lado, justamente siguiendo esta línea de la observación, en realidad vamos a adentrarnos un poco más a nivel estímulos, y es que sean muy conscientes básicamente de los 5 sentidos que posean. Si poseen menos de 5 sentidos, la cantidad de sentidos que posean, o sea, si de repente, no sé, son sordos, son mudos, son no videntes, ¿ok? Pero bueno, cualquiera sea los sentidos que ustedes tengan, úsenlos absolutamente todos a raíz de cualquier cosa que estén analizando. Por ejemplo, o sea, no es lo mismo, la mayoría de las veces como que solo nos enfocamos en ver, y no es lo mismo cuando de repente decidís fijar la cabeza o justamente la vista en algo y de repente empezás a intentar ver qué es lo que escuchás, qué es lo que podés tocar, qué es lo que podés oler, qué es lo que podés
desgustar. O sea, si yo solamente, no sé, tengo esta manta acá y solamente la veo, me genera algo. Pero si de repente la toco, me genera otra cosa. Si esto, bueno, no se puede escuchar. Pero, por ejemplo, quizás tampoco se puede, en un punto vos lo ves y decís, che, esto no se puede tampoco desgustar. Pero quién sabe, tipo, qué me hace sentir esto si lo chupo. Quizás estoy diciendo algo muy asqueroso, quizás estoy diciendo algo muy bizarro o muy raro que les dicen como, ¿por qué te pondrías a chupar una manta? Pero pienso, por ejemplo, o sea, trato de vuelta, de buscar maneras de aplicarlo a todo. Pienso, por ejemplo, que la sensación extraña que probablemente me podría generar chupar algo que no estoy acostumbrada a chupar, justamente es una sensación nueva. Y quién sabe lo que me puede despertar, tipo, neuronalmente, psicológicamente, artísticamente. O sea, quizás de repente tener esto en mi boca hace que se me ocurra una descripción, por ejemplo, para algo que estoy intentando escribir. O de repente esa sensación me da otro entendimiento de la textura y ya cada vez que necesite como generar cierta textura para una puesta de arte, de repente recuerdo que este tipo de mantas generan tal cosa, ¿no? Tal sensación, no solo a la vista, sino eso en el tacto. Entonces, ahí es donde se vuelve como muy enriquecedor ser muy consciente de todo lo que podemos hacer con nuestros sentidos. O sea, por ejemplo, la comida no alcanza solo con mirarla y degustarla. También está el olor, también está... o bueno, sí, quizás de vuelta el oído ahí no aplique mucho, pero si nosotros empezamos a escuchar el proceso de cocina de ese alimento, quizás hay algo de los sonidos que nos despierte otras cosas. Nada, es muy flash cuando de repente empezás a profundizar en todo lo que se puede hacer cuando realmente dejas fluir esos 5 sentidos. Entonces, me parece muy importante. También otro tip es empezar a ejecutar como todo esto siendo muy consciente de que hay que tratar de ser lo más neutral posible. A esto me refiero con que, bueno, quizás esto que les acabo de mencionar les parece raro, pero les parece raro en base a las condiciones como sociales, de lo que está socialmente aceptado, de lo que se considera normal en un punto hacer con una manta o no hacer con una manta. Entonces ahí ya están como decidiendo hacer algo, ¿no? En base a un juicio, que no digo que esté mal ese juicio, pero es un juicio como eso, que no es neutral en un punto, que ya está aplicado así por la sociedad en la que vivamos. Por ende, buscar de alguna manera ser lo más neutrales posibles y entrar en un punto, pienso yo, eso es en la cabeza de un nene, en donde todavía no tiene tipo todos esos sistemas preinstalados de cómo debería ser las cosas, de cómo debería verse lo que hace, de qué es lo que está correctamente o socialmente aceptado que haga y qué cosas no. Entonces es como eso, de repente entrar en el modo del cerebro de un niño y simplemente como que nada, se meten toda la boca, tocan todo, o sea, les da lo mismo, no se dan cuenta si es peligroso o no. O sea, obviamente ahora no les estoy recomendando que hagan cosas que sean peligrosas, no pongan la lengua en el enchufe, pero pienso que fuera de lo que realmente no les resulte riesgoso en su vida, tienen que, nada, experimentar todo con la mayor neutralidad posible, por más raro o bizarro que pueda parecer desde un ojo ajeno o desde incluso el ojo propio. Es necesario ejercitar esa neutralidad justamente para explorar cosas nuevas, que es lo que le venía diciendo también, que es la clave de que ese modo esponja realmente como que los lleve a lugares interesantes, ¿no? En un punto. Después nada, yo les puedo recomendar obviamente de donde yo estoy acostumbrada a sacar inspiración, pero obviamente el cine es una fuente de inspiración, el súper, o sea, voy al súper y veo las góndolas y veo la gente también que compra ahí y me parece un lugar increíble a veces para ver colores, para ver texturas, para ver olores, para ver situaciones como de la vida. Obviamente la calle es un lugar con muchos estímulos constantemente. Después, nada, sí, obvio que hago actividades, como les decía recién, hacer cerámica, hacer teatro, para mí son ámbitos de la vida en donde sí, son todos artísticos, pero no están directamente relacionados con lo que yo hago, entonces son cosas de las que también puedo tomar y puedo empezar a ser consciente. Me encanta ir a museos, obvio, pero también me encanta, no sé, andar y ver como simplemente por la ventana o el patio de mi casa. Incluso la comida, como les decía, a mí la comida es quizás el ámbito en donde más me
me choquea, como la cantidad de cosas que uno puede como entender o experimentar a través de la comida, porque realmente es una de las cosas que más que está asociada, digamos, a muchas emociones, a muchos sentimientos, a muchas culturas, a muchos recuerdos, como que, no sé, eso a mí me flashea mucho y justamente como soy una persona que últimamente lo que más le agrada fotografiar es la gastronomía, ya no me interesa solamente de ver cómo le afecta la luz a la gastronomía o qué encuadre le queda mejor a la gastronomía, no. Pero ok, pero qué sabores tienen las cosas, cómo se cocinan las cosas, qué tiempos llevan, por qué un alimento te rememora a una ciudad, a un lugar, a un recuerdo y no otro. O sea, como que hay un montón de cosas que están alrededor de la gastronomía que, por ejemplo, a mí me inspiran en un montón de aspectos. Y nada, y así, o sea, realmente lo que les decía, o sea, se pueden fijar en la mesa que tienen adelante, en la planta que tienen cerca, en la hormiga que se les cruza en el patio, en cualquier cosa que se encuentren, o sea, ejercitando todas estas cosas que les dije, los sentidos, la neutralidad, la observación, el punto fijo, o sea, todas estas cosas son las que a mí me funcionan a la hora de entrar de manera consciente en el modo esponja. A la hora yo de mirar básicamente como justamente todas estas cosas que voy contemplando, en mi caso, yo siempre estoy atenta, por ejemplo, al color de las cosas, al tamaño de las cosas, a la forma de las cosas, a los grosores, a la longitud, a las distancias, a las temperaturas. Esas son como las cosas más básicas a lo primero que le presto atención, a las temperaturas. Pero después, de vuelta a eso, a la hora ya de empezar incluso a entrenar esta parte que para mí es la más difícil, que es el pensamiento crítico, de qué manera uno puede desarmar algo y volver a armarlo, pero en base a su beneficio o en base a su arte o a lo que sea que esté haciendo. A mí me sirve justamente preguntarme y ir respondiendo y ir desglosando de alguna manera como las semejanzas que pueda ir encontrando, las diferencias que pueda ir encontrando, el significado de eso que estoy viendo, el orden lógico que tenga eso que estoy viendo, la asociación que yo pueda hacer de una cosa con otra. O sea, por ejemplo, no sé, me refiero a si yo de repente hoy en día digo, bueno, hoy me voy a inspirar de una mochila. Bueno, empiezo a observar la mochila y bueno, sí, no solamente veo el color, la forma, todo esto que estoy diciendo. Si quiero empezar a hacer como una disociación un poco más para ir a ese pensamiento crítico, digo, bueno, ok, ¿para qué sirve la mochila? Para llevar cosas. ¿Qué necesita tener una mochila para poder llevar cosas? Y que tenga un cierre, que tenga las cosas seguras dentro, que tenga por dentro un cierta confort, pero por fuera se puede ver de una manera u de otra. O sea, ¿de qué manera, en qué aspectos, digamos, de la vida como yo podría pensar que eso aplica en la fotografía o en la dirección de arte o en la escritura o en un podcast, ¿no? Como, no sé, o sea, como que es muy abstracto en un punto, pero requiere preguntarse y requiere análisis y requiere entrenar. Y obviamente que para alguien que no está acostumbrado a hacerlo, al principio parece muy raro, muy incómodo el hecho de que no se te ocurra nada, de que no entiendas como de qué manera podés aplicar eso a tu arte, digamos. O sea, yo, por ejemplo, cuando vi The Bear, la verdad es que en ningún momento se me fue la cabeza para pensar de qué manera podía aplicar eso a, no sé, por ejemplo, mi proceso de trabajo mismo, ¿no? Como que yo lo estaba mirando y simplemente estaba disfrutando la serie. ¿Y por qué pasa eso? Y porque quizás en ese momento yo no estaba, justamente cuando estaba viendo esa serie, pensando en que la estaba viendo como para nutrirme de algo, y por ende la estaba viendo simplemente por el hecho de disfrutar. Y es por eso que quizás a la mayoría de nosotros no se nos ocurren cosas o maneras de aplicar eso a la vida. O sea, quizás algo cuando resulta muy evidente, obviamente lo ves y decís, wow, me inspiró para hacer esto. Pero si la mayoría de las veces vos ves, consumís cosas que pensás que podrían ayudarte en el modo esponja, pero al mismo tiempo después te das cuenta de que, che, igual a mí voy al museo y no me despierta nada, veo una serie y no me despierta nada y no sé de qué manera aplicarlo. Y porque creo que hay algo, como les decía al principio, de que hay que hacerlo un poco a conciencia, de que es muy difícil a veces también entrar en el modo esponja porque sí, pienso de que sí, una vez que está cada vez más entrenado ese pensamiento crítico, ese análisis, esa búsqueda, quizás ya justamente tu cerebro está tan estimulado en un punto que te sale más natural decir, uy, che, esto me re sirve o me re inspira para tal cosa. Pero cuando no es así, es necesario ir con un poco más de conciencia, es necesario entrenarlo. Como les digo siempre, la mayoría de las cosas que nacen en nuestro cerebro, que conviven en nuestro cerebro,
si queremos que sean diferentes, hay que entrenarlas. O sea, así como se entrena el ejercicio y el cuerpo, hay que entrenar nuestro cerebro, hay que entrenar nuestra creatividad, hay que entrenar el modo esponja en un punto, ¿no? Como para que sea realmente cada vez que lo hagan más nutritivo posible. O sea, si yo al principio, la primera vez que entro en modo esponja en mi vida, lo hago simplemente como me sale y bueno, hasta ese momento me podré enriquecer hasta cierto nivel. Mientras más entre en ese modo y más trabaje en aprovechar realmente todos los recursos que yo tenga para sacarle jugo a esa experiencia, y cada vez me va a devolver más el modo esponja. Entonces, por eso digo de que hay que entrenar, básicamente, como con todo en la vida. Conclusión a todo esto. Básicamente hay que permitirse el modo esponja, gente. O sea, yo sé de que a veces es raro, yo sé que a veces es, como decía, incómodo tomarse un tiempo de tanto juego, de tanta experimentación, y parece que no estamos siendo productivos al hacer esto, que estamos perdiendo el tiempo, pero como les decía recién, nada va a lograr que ustedes se enriquezcan tanto, crezcan tanto, potencien tanto su trabajo, lo que sea que quieran hacer, como darse el tiempo de entrar en el modo esponja al menos una vez cada cierto periodo de tiempo, ¿no? O sea, para mí el modo esponja es clave un poquito todos los meses. Como mínimo trato de tener esto un día entero al mes en donde esté como un poco en esas. Si lo puedo hacer más cotidianamente, lo hago. Como les decía, en mi proceso no funciona tanto mezclarlo con otras cosas que hagan el día, pero ya les digo, cada uno encontrará como su forma. Pero nada, la inversión es inevitablemente positiva a corto, mediano y largo plazo. O sea, todo lo que ustedes los haga inspirarse, crecer, justamente estimular lo que sea que hagan a un nuevo nivel, o ni siquiera nuevo, bueno, sí, nuevo o distinto, les va a servir. O sea, les va a servir y les va a ayudar a potenciar lo que sea que estén haciendo. Si la cosecha a veces se siente lenta, yo creo que, o sea, como que dicen, che, me tomé todo este tiempo para entrar en el modo esponja y al final todavía no me siento inspirado, confíen en el proceso. Hay veces que uno también tarda más tiempo en asimilar las cosas. Estamos muy acostumbrados a querer todo ya. Entonces confíen en que los frutos se van a ver a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, como sea, pero se van a ver. Esto realmente no tiene margen de error para mí. O sea, el modo esponja ayuda. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio, que les haya interesado este tema. A mí claramente me interesaba mucho y tenía muchas cosas para decir al respecto, por eso cada tanto me habrán visto mirar mucho mi agendita hacia abajo con todas mis anotaciones, porque no quería olvidarme de nada. Me parece como muy importante haber entrado en estas y haber reconocido tipo todos los beneficios que tiene y lo lindo también que es dejarse explorar eso, la verdad. Porque una vez de que solté todas mis ansiedades, entrar en modo esponja es muy como no solo inspirador de que estés buscando inspiración, sino de que es inspiración para uno mismo. O sea, como de que, che, me hace sentir bien darme este tiempo. Solamente por dármelo, por haber elegido conscientemente, tipo, darme este momento. Así que nada, espero haberlos inspirado con esto. Espero que les haya gustado el episodio. Como les decía, es el tercero de los 3 aprendizajes más importantes de Can de Solo durante el mes de enero que estuve sin las redes sociales. Y ahora nada, después de haber entrado en mi modo esponja, veremos de qué manera ahora empieza a dar sus frutos, de qué manera estoy cada vez más creativa en las áreas de mi vida, ¿no? Y de qué manera sigo con mi modo esponja de siempre, no lo sabemos. Pero bueno, nada, eso es todo por hoy. No olviden seguirme en las redes sociales, que ya les menciono siempre al principio, en YouTube, en Twitter, en TikTok, en Instagram, más que nada en Instagram, que es donde más conexión tengo con la comunidad en líneas generales. Así que nos vemos ahí y nos vemos en el próximo episodio. Bye.